primero lo acabo de decir. Esta historia es una narración literaria, una ficción, una invención, por tanto. No es historia verdadera, pero sí, es decir, similar a la verdad. El protagonista, el profesor Arturo Castillo, está inspirado en profesores de toda la vida que han conocido mejores épocas en la educación en este país. Este cuento pretende ser un homenaje al profesor clásico de siempre, al que todos hemos tenido. Ese profesor que últimamente está arrinconado por formas de entender la educación cada vez más burocráticas, más antihumanistas y más infantilizantes. Y yo sé que no existen ni antihumanistas ni infantilizantes porque lo he buscado en el diccionario de la Real Academia Española, pero desde luego me parecen muy reveladoras estas dos palabras, ¿no? Pero lo repito otra vez, el profesor es literatura, con una tesis que ya se ha señalado, pero literatura en último término. No es ni siquiera un ensayo, aunque llevo hace tiempo dándole vuelta a la idea de escribir uno acerca de las enfermedades de la educación. En menudo jardín me quiero yo meter. Siguiendo con el siglo, considero que las causas del mal están perfectamente diagnosticadas. Lo que falta es la autoridad necesaria para inyectar los antibióticos. Cuando hablo de autoridad, no me refiero solo a la de los políticos, sino a la del conjunto de la sociedad en general, a los periodistas, los escritores, los profesores, los padres, etc. Podría hablar de muchos asuntos relacionados con este complejo tema de políticas educativas erróneas, que las hay y muchas, del papel equivocado de muchos padres, de la pérdida de importancia de la autoridad del profesor. No obstante, hoy tenemos que presentar un libro de cuentos y no dar un mitin político. Quiero detenerme en un aspecto al que considero que nuestra sociedad no está claramente atendiendo como se merece. Me refiero a la importancia del cultivo de la lectura, la cual está muy relacionada con el desarrollo personal, académico y profesional del ser humano. Echa uno de menos, dentro de la amplia panoplia de productos televisivos, por ejemplo, programas divulgativos que acerquen al gran público las bondades de la cultura en general y de la lectura en particular, sin absurda pedantería, pero también sin estética de videoclip. Muchos escolares de hoy no tienen idea de quiénes son Don Quijote, Hamlet o Madame Bovary, pero pregúntenle ustedes por la alineación titular de la selección española en el último campeonato y seguro que saben responderle. La lectura ha sido siempre una diversión de minorías, también el fútbol lo fue en su momento. La cuestión en una crisis como la que nos ahoga en estos momentos es la siguiente. ¿No merece la pena dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en el fomento de la lectura y con ello de la cultura y la educación? Y en relación con este asunto, ¿puede esta sociedad seguir sosteniendo el indecente espectáculo de la mostración de las intimidades de famosillos sin oficio ni beneficio en programas de televisión que consagran el mal gusto y la ausencia de un conocimiento profundo de la realidad? De mi trabajo de profesor he extraído la conclusión de que es fundamental la lectura en voz alta, tanto del profesor como de los alumnos. Es triste que el ámbito escolar sea el último reducto de la lectura en voz alta, ya que en muchas familias y en otros espacios sociales ni se contempla siquiera. Y por desgracia las tentativas de fomentar la lectura en la escuela son muchas veces ineficaces y escasas. En relación con la lectura, ya sea solitaria o en voz alta, me parece también necesario reclamar la importancia del silencio, tan aborrecido en estos tiempos. Solo en el silencio, en la escucha, es posible no solo la lectura, sino también el conocimiento de uno mismo. En nuestra sociedad gritamos mucho y nos callamos poco. Hablamos demasiado y escuchamos nada a los demás. La lectura es, antes que nada, escucha. Uno de los mejores modos de aprendizaje. Crea lectores con sentido crítico, ya que quien conoce los puntos débiles de la realidad debe pretender transformarlos o al menos criticarlos. En una sociedad tan abierta como la actual hay que potenciar de verdad, sin medias tintas, el acceso universal a la cultura y al mundo del libro. Hay que promover un modelo de ciudadanos que sean lectores críticos y no meros espectadores pasivos de mensajes que pretendan sacar tajada política o comercial de su derecho a elegir. Por otro lado, cuando hablamos de la palabra libro, casi siempre la convertimos en sinónimo de la palabra literatura. Decimos fulanito
o fulanita, por ser políticamente correcto, ha escrito un libro, presuponiendo que nuestro oyente interpreta que se trata de una novela, o sea, de la visión literaria que del mundo tiene dicho fulano, o bueno, aquí es mejor no ser políticamente correcto. No debemos olvidar que hay miles de libros que hablan de miles de asuntos, escritos en diversos géneros, en distintas épocas, y que en todos ellos brilla la cultura con mayúsculas, la ciencia, el arte, la poesía, la historia. Sí, no todos los libros son novelas. Los programas culturales olvidan muchas veces esta idea aparentemente tan obvia. En definitiva, señores, hay que leer, y leer de todo siempre que sea útil y divertido, pedagógico y deleitoso. Una sociedad más atenta al conocimiento será una sociedad que respete la autoridad de los profesores y que entienda, y aquí no descubro nada nuevo, que la mejor revolución pedagógica posible consiste en respetar el trabajo del docente, que es quien más sabe de su materia, y el de quien quiere aprender en un entorno de convivencia respetuosa que fomente el necesario silencio y la palabra oportuna. Es mucho lo que nos jugamos en las aulas hoy, ni más ni menos que nuestro futuro como sociedad. Hay que abogar por una educación rehumanizada, y no solo en la escuela. Ese es el gran reto, y ha llegado la hora de que no estemos clamando en el desierto solamente los profesores, que somos quienes estamos en la primera línea de esta batalla. Necesitamos a más personas que nos ayuden. De esa manera, el desierto empezará a ser reemplazado por bosques de conocimiento. En cuanto a los otros cuentos que componen el volumen, que aquí me pongo menos serio, estos forman un conjunto variado de relatos. Algunos tienen cerca de 20 años, y lo más reciente, que son los últimos del libro, pues son del verano del año pasado. Son más breves, los últimos los del año pasado. He ido ganando en brevedad, creo yo. Son cuentos más ligeros y también más breves que el profesor, son divertimientos. Me encanta la palabra divertimiento porque mezcla diversión con mentira. La literatura es eso, es diversión y es mentira, divertimiento. Son divertimientos, historias escritas por juego, por deporte, en el sentido antiguo de esta palabra. Hay quien se entretiene escuchando música o haciendo puzzles. A otros nos gusta también leer, y dentro del conjunto de lectores, a algunos nos encanta además escribir, juntar palabras con el propósito de crear emociones, belleza, armonía. La realidad es, para los literatos, demasiado aburrida en ocasiones, por lo que buscamos la forma de recrearla, de rehacerla. La nueva realidad, así creada solo con las palabras, es a la vez expresión y comunicación. Expresión del mundo interior del escritor, que de ese modo se conoce mejor a sí mismo y el mundo que lo rodea, y también comunicación a los demás de dichos conocimientos. Aparte del profesor, en el libro hay varios cuentos en los cuales Sevilla es referencia importante en la trama o en los personajes, de ahí el título El profesor y otros cuentos sevillanos. Es algo lógico que Sevilla aparezca en mi escritura, pues un servidor de ustedes vive en esta ciudad desde que tenía 17 años. Fue entonces cuando me vine a estudiar la carrera de Filología Hispánica desde mi pueblo natal, Minas de Río Tinto. También, por cierto, hay un cuento ambientado en mi patria chica, El hombre triste, que está inspirado en los sucesos del 4 de febrero de 1888, el famoso año de los tiros. Cuentos con referencias a Sevilla son Teseo y el Minotauro, con la alusión a uno de los toreros de Sevilla, José Miguel Gallo. La corona de espinas, con su inicio situado en el Arenal sevillano en la época del Imperio Hispánico. Sevilla, año 2098, cuento futurista con referencias a la Guerra Civil de 1936. Historia pensada inicialmente para hacer una novela, pero que por azares del destino pues se me quedó en un cuento. Mitologías modernas, cuento de asunto tórrido, donde se cita el nombre revelador de un par, el Barbario. Impresiones ferroviarias, en el que la acción transcurre en un ave camino de Sevilla. El Mataor, en el cual se alude a la preparación del asesinato del torero Emilio Muñoz. Hay aficiones peligrosas, cuento en el que el protagonista es un desactivador de explosivos bético. Y también Habitantes del bosque de los libros, cuento ambientado en una biblioteca en la que el narrador es uno de sus libros,
Historia basada en una noticia leída en un diario sevillano. En este último cuento no aparece Sevilla como referencia, pero es cierto que está basada en una noticia leída el verano pasado en un periódico sevillano. Me hace muchísima ilusión haber publicado este conjunto de relatos, que son 40 en total, que me han ido acompañando a lo largo de mi itinerario personal y profesional desde la oscuridad y el silencio de diversos cajones polvorientos. Quisiera destacar uno de ellos, el cual tiene un título muy largo, sobre la reverberación del sol en los tranvías. La historia de su escritura es curiosa. Mi mujer, que entonces era mi novia, me pasó una agenda antigua, hoy perdida, de no recuerdo qué año, la cual había llegado a sus manos por azares del destino. En ella alguien desconocido había escrito anotaciones del tipo: hoy me han servido mal la cena en la pensión. Y así muchas, ¿no?, en esa agenda. Pocos datos eran los que podían deducirse de aquellas líneas. Seguramente eran el producto de la mente obsesiva de un viajante de comercio, como se decía antes, ¿no? Un ser solitario que plasmaba su amargura en dicha agenda. Me picó la curiosidad y ante la imposibilidad de poder conocer aquella historia, decidí inventarme este cuento, basado en ella, en esa agenda, ¿no? Estas son las cosas de los literatos, o como digo yo en el título de otro cuento, de los literatos a ratos. Por último, retomando el comienzo de mi presentación, vuelvo a decir que no me gusta el título Cuentos Completos, y menos mal, porque hace poco, mientras hacía una revisión de mi modesta obra, encontré un microcuento que se me olvidó incluir en el libro y que ahora les voy a leer como colofón a lo dicho anteriormente sobre la telebasura, y por el cierro mi intervención. Se titula Final de un sueño. Y entonces los televisores empezaron a llenarse de noticias de libros, de obras de teatro, de poemas. La literatura llenaba las horas de programación de casi todas las cadenas de televisión. Sin embargo, en algunos canales aún se hablaba de famosos sin oficio ni beneficio. Al ser prohibidas esas cadenas por parte de la autoridad, empezó a circular entre amplias minorías deseosas de conocer vidas ajenas una literatura clandestina del cotilleo. Esto hizo que surgiesen grandes obras literarias de este género, como Vida y Milagros de un vividor o Yo estuve en el entierro de Carmen la Rondeña. Gracias a todos por venir.